Buenas tardes, Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Los saluda su amigo el soñador de la sección Estudios Bíblicos. Esta tarde vamos a estudiar el versículo Juan 1:14. Bueno, vamos a empezar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Bueno, pues vamos a empezar a explicar esto, ¿verdad? El primer enunciado de este verso, y aquel verbo fue hecho carne, nos enseña en el plano literal que Dios o el Espíritu Santo puede tener y tiene un cuerpo hecho de barro, al igual que nosotros. Y la concordancia es esta. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Bueno, pues en este verso podemos darnos cuenta que los hijos de Dios pues son los dioses, ¿verdad? Estos pudieron engendrar hijos en las hijas de los hombres. Eso quiere decir que tenían un cuerpo de barro, ¿verdad? Y tuvieron hijos de tierra, de polvo, de barro, ¿verdad? Entonces, ahí está la concordancia. En el plano mental o de la fe, el enunciado, y aquel verbo se hizo carne, significa que Dios mandó a su Hijo al mundo para declararnos la palabra de Dios. Lo mandó aquí al mundo, ¿verdad? Hecho carne, claro, ¿verdad? A mostrarnos el verbo, la palabra de Dios, pues. Y la concordancia dice así: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:25. Bueno, vamos a continuar. En el plano espiritual o filosófico, y aquel verbo se hizo carne, significa que el cuerpo de cada uno de nuestros que en cada uno de nuestros cuerpos físicos se hicieron a partir de la palabra de Dios, escrita en las células reproductoras, tanto masculinas como femeninas, a lo que la ciencia llama ADN, o información genética del reino animal, o ácido ribonucleico. Del reino animal, que en realidad para los humanos no se debería llamar ADN. Sí, porque aquí existe la controversia, pues, de que los científicos, la teoría de la evolución afirma que el hombre somos un animal más, nada más un animal pensante, ¿verdad? Pero aquí aclaramos que no es lo mismo un humano que un animal, ¿verdad? Porque a nosotros nos soplaron aliento de vida. Aparte del palpitar del corazón, tenemos algo más, ¿verdad? Y eso es la cualidad de amar, la cualidad de pensar, ¿verdad? Dice, no se debería llamar ADN, sino ADAN, Adán. Solo que los científicos aún no hallan la partícula de Dios en nuestras células. Y esta partícula de Dios es el amor o conocimiento de Dios. Por eso la A es la A del amor, o de la aureola, ¿verdad?, de los santos. Bueno, pues bendiciones a las personas que nos están viendo en vivo. Una bendición y un saludo a NASA 2.0. La teoría de Charles Darwin es la teoría de la evolución, ¿verdad? Pero ahora aquí la estamos concordando con la teoría divina, ¿verdad? Con la interpretación bíblica, y vemos que Dios nos habla en los mismos términos de sabiduría, solo que literalmente no se entiende en la Biblia, ¿verdad? Pero ya cuando nos vamos al fondo del simbolismo de la parábola, nos damos cuenta. Pero dice, y en el plano espiritual o filosófico, y aquel verbo se hizo carne, significa que el cuerpo de cada uno de nosotros, de nuestros cuerpos físicos, se hicieron a partir de la palabra de Dios,
Y esta palabra de Dios está escrita en las células reproductoras, tanto masculinas como femeninas, a lo que la ciencia llaman ADN, o información genética del reino animal, que en realidad para los humanos no se debería llamar ADN, sino ADAN, Adán, solo que los científicos aún no hallan la partícula de Dios en nuestras células, y esta partícula de Dios es el amor o conocimiento de Dios. Y sabemos que el conocimiento de Dios es el amor, ¿verdad? Y la concordancia dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Marcos 10:6. Marcos 10:6. Marcos 10:6. Bueno, continuamos. Lo que no saben los científicos es que no existe la partícula de Dios, sino que cada partícula de materia trae una energía pasiva o activa, positiva o negativa, anódica o catódica. Y esta energía es la base de las leyes universales escritas, no con letras, sino con lo que llamamos sistema binario, similar a una memoria o disco duro de tecnología actual. Bueno, esta es la forma en que está escrito el conocimiento de Dios en cada célula, en cada átomo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la concordancia dice así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Bueno, pues ¿cuál es la tabla de tu corazón? El corazón es ahí está el alma, ahí está el espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe? Pues con el sistema binario, ¿verdad? El sistema binario está hecho de energía positiva y negativa, femenino y masculino, ¿verdad? Y eso es lo que hay en las células. Los átomos, los que saben de química, saben que hay valencias y covalencias. La valencia es el positivo y la covalencia es el negativo, se supone. Entonces se van formando más grupos de células según esas covalencias o esas energías negativas y positivas, y es lo que se expresa acá, ¿verdad? Que Dios nos hizo por la semilla, pues los árboles los hizo con una semilla, ¿verdad? Diseñó una semilla, una información genética que en las plantas no se llama ADN, se llama diferente. Entonces también en los humanos las semillas son la del óvulo y el espermatozoide, las células reproductoras, y allí existen las cromosomas, que es toda la información del ADN, ¿verdad? O del Adán en el caso del humano. Entonces aquí encontramos esta concordancia, ¿verdad? Que nos lo dice allí bien claro el Evangelio, pero no se entiende porque existe un pleito, ¿verdad? Entre los creacionistas contra los evolucionistas. Pero aquí la verdad es otra, ¿verdad? Bueno, continuamos. El segundo enunciado del versículo dice, y habitó entre nosotros, que en el plano físico literal significa que Dios convivió con los humanos con semejanza e imagen de humano. La concordancia es, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y en el plano mental o de la fe, y habitó entre nosotros, significa que Dios convivió con los humanos para declararnos su palabra por boca de su propio Hijo, y así el amor de Dios entró en nuestro corazón, ¿verdad? Concordancia. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Y habitó entre nosotros en el plano espiritual, significa que la palabra de Dios desde siempre ha existido en nuestra alma, que en forma literal se dice corazón y en plano mental se dice mente, que es la fe. Concordancia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad
de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Una de Juan 2:27. Y el enunciado, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este enunciado no es parte de la palabra inspiración o sabiduría de Dios, sino más bien es una expresión personal del escritor bíblico. Y el significado de gracia en el plano literal es la reputación de Jesús. Es la reputación de Jesús de Nazaret por sus buenas acciones. Es la reputación que logró Jesús por sus buenas acciones, y la concordancia es esta: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:3-4. En el plano mental o de fe, gloria significa fama, que se logra por las grandes cualidades de una persona. Fama que Jesús logró tener en los lugares que supieron de su existencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Mateo 4:24. Y en el plano espiritual, gloria significa honor, y honor es la cualidad moral que obliga a cumplir los deberes respecto a sí mismos y al prójimo, y se puede expresar como honra, honestidad, honradez, dignidad, nobleza, decencia, rectitud, entereza, lealtad o pundonor. Concordancia: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Aquí vemos que él mismo cumplió lo que vino a hacer, a lo que fue enviado, ¿verdad? En el segundo enunciado, entre paréntesis, dice: gloria como el unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Y esto, en el plano literal o físico, significa que la reputación de Jesús o sus buenas acciones son equiparables a las acciones u obras del único Dios, del único Hijo de Dios. Y la concordancia dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Y en el plano mental o de fe, gloria como del unigénito del Padre significa que la fama que logró Jesús por sus buenas acciones nos hace creer que Jesús es el verdadero Hijo de Dios anunciado por los profetas. Concordancia: decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan 10:21. Gloria como del unigénito del Padre en el plano espiritual o filosófico significa que las buenas cualidades de Jesús solo se pueden comparar con la sabiduría o leyes y fórmulas universales que el único Dios utilizó y sigue utilizando para crear universos y seres vivientes a su imagen y semejanza. Concordancia: creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Juan 14:11. ¿Qué pasó? Ay. Bueno. Y el último enunciado del versículo dice: lleno de gracia y de verdad, que Jesús tiene o tuvo cualidades que lo hicieron agradable a las demás personas mientras habitó en el mundo físico, y que siempre habló con la verdad. Concordancia: Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que no están
que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. En el plano mental o de la fe, lleno de gracia y de verdad, significa que el atractivo de Jesús no era el atractivo físico, sino más bien por su forma de ser y de tratar a los demás, y que todo esto no era fingido, sino que eran sus reales sentimientos. Concordancia. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo 6:34. Lleno de gracia y de verdad en el plano espiritual, significa que las cualidades que hacían agradable a Jesús eran las cualidades que Dios creó para que todo ser humano mostrara y se ganara el amor o favor de los demás, y que una de esas cualidades era el conocimiento o sabiduría de Dios. Concordancia. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga, que la paz del Señor reine en sus corazones. Suscríbanse a mi canal de YouTube, búsquenme en Facebook como Diego Banda Montes, comenten, compartan, den like. Bendiciones para todos los que van a ver este video, y los invito a ver mis otros videos en mis canales.